Y al pie de un árbol, mi alma se encuentra triste y iluminada con la luz de la mañana. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿A dónde vas? ¿Sabes tú? Yo te amo y quiero estar donde tú estás. Yo sin ti no vivo, yo bien sé. Si me das tu amor, vivirás en mi corazón por siempre. Nací en San Miguel del Cantil, Durango, un distrito minero de la Sierra Madre Occidental, quizá de los más interesantes desde el punto de vista de la explotación de diversos minerales, por ejemplo, oro, que sería una de las experiencias más inmediatas con relación a la familia, con relación a los amigos y una actividad sobre la que gira prácticamente toda la vida de mi pueblo. Mi hermano en Durango era el proyeccionista de la sala de cine y vi cómo se construyó la sala de cine. El fin de semana la escuela se convertía en cine. Luego se construyó el cine, entonces yo estuve viendo cómo construyeron el cine. De esa manera empecé a ver pues todo lo que podía llegar de cine mexicano en ese momento. Vi todo el cine que fue llegando porque no lo vi con censura, lo vi como parte del trabajo de la familia. Entonces de esa manera el cine formó parte de mí verdaderamente. Cada 8 días yo era verdaderamente el primer espectador de todas las películas que puedas imaginarte, incluyendo las de Luis Buñuel, por supuesto. En Durango estuvimos, llegamos ahí precisamente en Navidad. Solo estuvimos la Nochebuena, y el 25 tomamos el tren, tomamos el camión a Mazatlán. De manera que llegamos a Mazatlán y para fines durante toda esa semana estuvimos ahí y de ahí salimos en tren hasta llegar a Mexicali. Ese es el recorrido que hicimos, ese es mi primer viaje. Eso está escrito muchas veces, lo trato de recordar de muchas maneras, son como estancias, es la perspectiva desde alguien que va viendo que está desplazándose y que está yendo en algo que no conocía y que está llegando, atravesando el desierto, climas totalmente distintos y que se va alejando de algo. Eso quizás sea la sensación más densa, la idea de que eso ya no tiene retorno. Y llegamos a Tijuana de una manera muy azarosa, porque a la salida de la estación llega alguien y te dicen, los llevo a Tijuana, yo los puedo llevar a Tijuana en mi carro. Llegamos a finales de año, hubo que esperar hasta el siguiente año prácticamente para entrar a la secundaria. La circunstancia familiar de cualquier migrante es muy difícil, ¿no? Logramos que mi hermana menor y mis sobrinos entraran a la primaria, a terminar la primaria. Yo ya había terminado la primaria, entonces tengo que esperar a la secundaria y finalmente la secundaria la hago
en el pasaje Villa Colonial, en una secundaria nocturna para trabajadores. No tener compañeros de tu edad en la secundaria, por ejemplo, sino que fueran adultos. Entonces eso hacía muy difícil la situación de convivencia. Eso hizo que me volviera asiduo al cine y por otro lado a la lectura, ¿no? Que en ese momento no es así, es también una búsqueda porque no hay más que las clases, estar cumpliendo con clases, hasta que empezaron las clases de español y hubo un maestro que le interesó la métrica y empezó a dar clases a quienes estábamos interesados en métrica y ahí es donde encuentro a Raúl Rincón Mesa. Los hermanos de él nos daban clases, entonces él los conocía. Y era también una formalidad que se me hacía un poco rara, porque teniendo la misma edad, él usaba saco. Y además fumaba y todo. Entonces era un look así muy raro, para mí muy raro, porque yo no podía concebir que alguien que teniendo la edad que tenía, ¿no?, lo viera yo así como un adulto. Cuando llego a Tijuana, una de las cosas que me di cuenta es que era ya demasiadas cosas que querías decir o que querías conversar con alguien y que pues no le interesaban, no había, digamos, salida. Raúl está terminando el libro de poemas de Santo y Seña para descubrir un rostro, me lo da a leer, acaba de ganar un premio, no habla más que de poesía, empieza mi curiosidad por ahí. Yo ya había intentado escribir, pero no sabía cómo. Me di cuenta que existía otra gente que también tenía referencia. Por ejemplo, me habían prestado ahí La gran trampa del tiempo de Eduardo Hurtado, un librito de poesía. Había conocido a Carlos Pellicer leyendo. En fin, había muchos guiños, ¿no? Pero no me había atrevido a escribirlo. Hasta que a partir de esas pláticas con Raúl, me empiezo a interesar por lo que me faltaba de paz, pero ahora sí concretamente en poesía. Una enfermera me prestó, ella fue realmente la causante. Ella era muy seguidora de cuánta conferencia daba Paz, era capaz de irse al DF a oír el Colegio Nacional y regresar. Tenía las grabaciones, tenía todos los libros de Octavio Paz y me empezó a prestar. Y una de las cosas que me prestó primero fue El signo y el garabato, que era lo que acababa de salir, y luego me prestó El arco y la lira, y se terminó mi año de servicio de internado, me fui al servicio social, y el servicio social lo hice en el Valle de Guadalupe y me siguió prestando. Entonces en ese momento fue que formalmente empecé a imitar, digamos, a escribir conforme los poetas de versiones y diversiones de Paz. Ahora sí, pero eso fue que afortunadamente, ¿no? Me encontré con traducciones muy bien hechas, poetas de primer nivel y el apoyo de Raúl. De esa manera es que entro, por ejemplo, a la selección que hace Alfonso René Gutiérrez en el 74 de los 7 poetas jóvenes. Era de alguna manera una conferencia que no acababa de entender. Los referentes fueron al surrealismo. Y lo primero que yo quise saber era qué era el surrealismo. Y esta enfermera lo que me hizo, pues mire, aquí tiene los manifiestos del surrealismo. Entonces me leí los manifiestos. No me leí, me bebí los manifiestos del surrealismo. Hablaba, por ejemplo, de la vigilia y el sueño. Yo sabía perfectamente qué era eso. Y hablaba de los contrarios opuestos y de las contradicciones, del erotismo, todo eso, digamos que lo habíamos vivido, ¿no? Toda una generación, la represión, la libertad, todo este tipo de cosas estaban ahí.
Una de las cosas que sucedió fue que en ese momento ya empezó mi búsqueda de manera personal y me encuentro con El otoño recorre las islas de José Carlos Becerra. Pero eso yo me lo encontré, digamos que yo me lo encontré en la librería del día, ¿no? Acababa de llegar y me lo encontré. Entonces, eso fue otra vía, porque eso me llevó a San John Perse y a otros poetas, que incluso Paz no tenía en Versiones y Diversiones, ¿no? De esa forma encontré, digamos, un tipo de verso que me venía también muy bien. La idea de, por ejemplo, del monólogo interior y de liberar, de hacer imágenes de tipo surrealista, era una, pero la otra era la parte narrativa en la poesía. Entonces eso me lo dio José Carlos Becerra. Y aparte lo metí el cine, por ejemplo, Batman convertido en un poema, ¿no? Alfonso René lo conocí, estando yo en el Valle de Guadalupe ya haciendo el servicio social. De pronto vine un fin de semana, estaba toda la semana en el Valle y el fin de semana venía aquí. Y me encontré con un recado de Raúl, que si nos veíamos el sábado en el Nelson y que llevara algunos de los textos que ya tenía. Porque había una persona que andaba queriendo hacer una antología. Y llegué al Nelson y de ahí a Raúl y yo nos encaminamos al Víctors de la calle Cuarta y en ese sitio llegó Alfonso René, un personajazo, ¿no? Y llegó muy formalmente leyendo los textos y los aprobó, ¿no? Porque digamos que estabas presentándote ante un juez verdaderamente. Tenía una relación muy cercana con Alfonso René Gutiérrez, que ya venía de literatura, que venía de estudiar literatura, y con Luis Cortés Vargalló. Entonces, una de las cosas dije, bueno, si ya estoy escribiendo, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿No? ¿Por qué no estudiar literatura? Y fue lo que hice. Y en ese momento me reencontré con Alfonso René y me invitó a las reuniones del Zaguán. Iba a empezar una revista, un grupo, conocí a Alberto Blanco, a Patricia Reba, conocí en las conferencias de Octavio Paz en el Colegio Nacional sobre el poema largo en el siglo XX. Entonces, bueno, ahí definitivamente al día siguiente, al viernes siguiente o sábado, ya estábamos en la casa de Alberto Blanco. En ese momento se habla de una revista. Por ejemplo, el Zaguán había sido, formalmente un taller no lo había tenido, ¿no? Porque cuando yo me incorporé al taller de poesía con el profesor Vizcaíno, era él, y Raúl llegó después, éramos más bien una serie de conversaciones, porque yo no había manifestado mi intención de escribir, hasta que ya empecé a ver lo que escribía Raúl, y luego intentar hacerlo, hasta mostrarlo, ¿no? Sentirme seguro. No porque tuviera temor, porque digamos que ya la carrera de medicina me hacía sentir de manera distinta, pero sí era algo nuevo para mí. Entonces yo empiezo con todo el programa de, por ejemplo, ver todos los poetas de Versiones y Diversiones de Octavio Paz, ¿no? A partir de ahí es un panorama de la poesía contemporánea, moderna, y que me interesó mucho. Entonces yo empecé a escoger nombres y a buscar otras traducciones y ver otros poetas. Raúl me dio otros autores. Empecé, por ejemplo, a interesarme de nuevo por la poesía china y japonesa. Me interesaba la poesía náhuatl, por ejemplo. Empezó a encontrar esas cercanías por la naturaleza, tanto en la poesía náhuatl como la poesía china, y de paso el verso de José Carlos Becerra. Al regreso de vacaciones en el verano del 78, fui a ver al profesor Vizcaíno al café del Hotel Nelson, con quien había tenido una correspondencia más o menos en los términos de
la posibilidad de la creación de la Escuela de Humanidades, a partir de cómo había sido la posibilidad dentro de la Secretaría de Educación Pública y cómo era oportuno plantearlo de nuevo, pero con una solicitud formal, la cual se hizo, se entregó, y en ese momento no fue posible realizar la idea, pero quedaba pendiente la posibilidad, y esta venía con el cambio de rector. El taller de poesía, a partir de la convocatoria hecha en el periódico El Suplemento Cultural del Mexicano, con un texto pidiendo a quienes estuvieran interesados que asistieran a unas reuniones formales, con la intención de escribir poesía, recurriendo a la primera página de El Arco y la Lira de Octavio Paz. A partir de ahí, la invitación empezó a circular, y yo estaba dando clases en una preparatoria aquí cerca del Tecnológico, y de pronto llegó Josefina Quintero, que quería participar en el taller, luego llegó Víctor Hugo Limón, luego llegó Gilberto Zúñiga, que sí conocía, Delia Martínez Lozano, a que también conocía, y luego llegó un muchacho, un militar, entonces ya éramos 5, con esas gentes empecé. Yo lo que hice fue hacer, de acuerdo con las gentes que estaban en ese momento en el taller, selecciones de poemas, sobre todo de poetas que fueran accesibles, porque había que prácticamente tener un taller de iniciación. Mucho de su obra refleja una mirada muy, muy profunda, yo diría melancólica, y también nocturna sobre la ciudad de Tijuana. Tiene una mirada profunda sobre esta realidad, sobre sus espacios, sus calles, sus aceras, sus sitios. Víctor, desde que escribe sus primeros poemas, ya es un poeta muy sutil, ya es un poeta muy autoconsciente, ¿no? Un poeta con una gran, digamos, autocrítica, que le permite escribir mucho, pero también trabajar mucho lo que escribe. Lo que yo puedo decir es que si los jóvenes poetas, como tendrían que hacerlo, leen la obra de Víctor Soto Ferrell, van a encontrar en ella una mina valiosísima de referentes de todo tipo, culturales, pero también de ejemplos de los caminos que puede seguir la poesía, entre ellos los caminos de la indagación, de la exploración, de la búsqueda de nuevas formas de decir lo de siempre. En ese primer momento lo que había como necesidad de escribirla era la experiencia de los hospitales. Toda la experiencia que tenía que ver con la medicina, porque era lo que era lo que más me impactaba, ¿no? Entonces no había manera de evitarla. Entonces hay poemas muy largos sobre la situación de los hospitales, y concretamente de algo que no me había dado cuenta que había estado tan presente, que era la presencia de la muerte. La presencia de la muerte fue algo que me impactó mucho, pero después, no cuando la estaba viendo. La primera imagen, ahora sí que verdadera imagen, de estar en el hospital, fue un recorrido para que conociéramos el hospital. Y me acuerdo muy bien del médico que nos llevó para enseñarnos el Hospital General, y de pronto se detuvo frente a una camilla, y viendo yo creo la cara que puse, me dijo muy serio: esa es una facies muy a la que hay que acostumbrarse, es la de la muerte. Quizá más que lo que yo pensaba que pudieran ser poemas, fue darte cuenta de que había quien los leía y decían que eso era poesía. Y eso me lo vino a confirmar
la antología Siete Poetas Jóvenes de Tijuana. Cuando Alfonso René empieza a reunir el material y dice que sí, que van incluidos en el libro, en la antología, en ese momento empiezo a ver que, ok, esto va en serio, porque ya no es que yo lo piense, sino que alguien lo está viendo, ¿no? Y alguien lo está leyendo y está viendo que ya hay algo, ¿no? Eso de que alguien vea que hay algo en lo que escribes y que tú sientas que algo le dice, que lo conmueve, o que con un ojo tan crítico como el de Alfonso René te incluye en una antología donde ya está Raúl Rincón, Ruth Vargas, que ya había ganado el premio de poesía de los Juegos Florales, y Luis Cortés, y además estaba la posibilidad de que entrara Juan Martínez y además el propio René. Entonces en ese momento que a ti te incluyan te hace pensar muy seriamente en que, bueno, le sigo, porque también da miedo, dices, le sigo o me regreso. Yo creo que es algo que nunca sabes qué es, como no sabes nunca qué es, y es algo que quieres alcanzar. Entonces, si das una definición, eso quiere decir que eso se acabó. Y a mí me cuesta mucho trabajo decir qué es, porque no sé qué es. Pretender definirlo es algo tan inalcanzable y tan, pues se puede decir pero en realidad no creo que nadie se lo crea. Alguien que define la poesía es igual cuando te preguntan, ¿y tú quién eres? Pues en realidad, ¿quién soy? ¿No? Sigue siendo una exploración.